Un millonario pagó fortunas para curar su hijo y lo que hizo a la niñera lo dejó sin palabras. El silencio roto y los guantes amarillos. Alejandro detuvo el motor de su deportivo italiano frente a la imponente fachada de su mansión. El silencio del vehículo al apagarse fue instantáneo, pero el ruido en su cabeza no cesaba. Se quedó un momento allí con las manos aferradas al volante de cuero, respirando hondo, retrasando unos segundos más la entrada a esa casa, que desde hacía 2 años se sentía más como un mausoleo de mármol frío que como un hogar. Se aflojó la corbata de seda que sentía como una soga y bajó del auto. Sus pasos resonaban con un eco solitario en la entrada de adoquines. Era un hombre que lo tenía todo. Empresas tecnológicas que facturaban millones en 3 continentes, el respeto de sus rivales y una cuenta bancaria ilimitada. Pero cada vez que cruzaba el umbral de esa puerta masiva de roble, se sentía el hombre más pobre del mundo. «Buenas noches, señor Alejandro», dijo el mayordomo, apareciendo como una sombra discreta para tomar su maletín. Alejandro asintió sin fuerzas para hablar. «¿Dónde está Lucas?», preguntó con la voz ronca por el cansancio y la tensión acumulada. «En su habitación, señor, todo ha estado tranquilo, demasiado tranquilo». Esa frase le heló la sangre. Tranquilo. En el vocabulario de la casa significaba que su hijo de 3 años, Lucas, seguía sumergido en ese abismo de silencio y apatía en el que había caído tras el accidente de su madre. Lucas era un niño de cristal. No hablaba, no jugaba, apenas miraba a los ojos, existía, pero no vivía. Alejandro subió la gran escalera central, sintiendo el peso de sus fracasos. Había pagado a los mejores especialistas. Había traído terapeutas desde Suiza. Había llenado el cuarto del niño con los juguetes más avanzados y costosos. Nada funcionaba. El niño seguía siendo un espectro rubio y hermoso que miraba a la nada. Al llegar al pasillo de la segunda planta, algo lo detuvo. La puerta de la habitación principal, la suya, estaba entreabierta. Frunció el ceño. Nadie tenía permiso para entrar allí a estas horas y menos con el niño. Lucas odiaba salir de su propio cuarto. Una punzada de alarma se disparó en su pecho. Había pasado algo, una emergencia. Aceleró el paso, olvidando el cansancio, impulsado por el instinto de padre. Se acercó a la puerta, con el corazón martillando contra las costillas, preparándose para encontrar un desastre. Un llanto desconsolado a una de las enfermeras, intentando controlar una crisis nerviosa del pequeño. Empujó la puerta suavemente. Lo que vio lo dejó paralizado en el umbral, incapaz de dar un paso más ni de soltar el aire que tenía contenido en los pulmones. La escena era tan surrealista, tan ajena a la rigidez de su vida, que su cerebro tardó unos segundos en procesarla. La habitación estaba bañada por una luz cálida y dorada que entraba por las cortinas de terciopelo entreabiertas. Y allí, en el centro de su inmensa cama, sobre el cobertor importado de miles de dólares, estaba ella, Elena, la nueva chica de la limpieza. Estaba acostada boca abajo, hundida en la suavidad del edredón beige. Llevaba puesto su uniforme azul cielo, modesto, desgastado por el uso, con los detalles blancos impecables. Pero lo que golpeó la vista de Alejandro con la fuerza de un martillo fueron sus manos. Todavía llevaba puestos esos chillones guantes de goma amarillos, esos que usaba para fregar los baños y los pisos de mármol. Esos guantes de obrera estaban descansando sobre la tela más fina que el dinero podía comprar. Alejandro debería haberse indignado. Debería haber gritado. Una empleada doméstica, durmiendo en la cama del patrón, era motivo de despido inmediato, pero no pudo moverse porque Elena no estaba sola. De pie junto a la cama estaba Lucas, su hijo, el niño que no toleraba el contacto físico, el niño que gritaba si alguien invadía su espacio personal. Lucas estaba allí vestido con su pijama celeste, totalmente concentrado. Sostenía un estetoscopio de juguete de plástico rojo contra la espalda de Elena. El niño tenía el ceño fruncido en una expresión de seriedad absoluta, imitando a un doctor. «Respira», susurró Elena. No estaba dormida. Tenía los ojos cerrados y una sonrisa suave, casi imperceptible, dibujada en los labios. Su voz era un hilo dulce y tranquilizador. «Doctor Lucas, mi corazón está triste, o está feliz hoy». Alejandro se aferró al marco de la puerta. Sus nudillos se pusieron blancos. Lucas no respondió con palabras, pero hizo algo que Alejandro no había visto en 2 años. El niño movió el estetoscopio con delicadeza, presionó un poco más sobre la espalda de la chica y luego, con una ternura que partió el alma de Alejandro en 2, le dio unas palmaditas en el hombro con su pequeña mano. Lucas sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real. No era una mueca vacía. Estaba jugando, estaba conectando. Estaba allí presente en el momento, curando a la paciente, que con sus guantes amarillos de fregar, se había convertido en el centro de su universo. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Todo el lujo de la habitación, las lámparas de cristal, los muebles de caoba, las obras de arte, desapareció, solo existía ese cuadro viviente. La chica humilde con uniforme de servicio y el heredero millonario jugando a ser doctor y paciente. El contraste era brutal. La riqueza inerte del entorno frente a la riqueza humana de ese instante. Elena abrió un ojo como si era la presencia de alguien más.
Al ver a Alejandro parado en la puerta, con el traje azul marino impecable y la expresión de shock absoluto, su sonrisa se desvaneció de golpe. El pánico inundó su rostro. Se incorporó de un salto, torpe por el miedo, casi cayéndose de la cama. «Señor Alejandro», exclamó, llevándose las manos enguantadas a la boca, horrorizada. «Dios mío, no es lo que parece». Yo estaba, pero Lucas no se asustó. Lucas se giró hacia su padre, con el estetoscopio aún en la mano, y por primera vez en meses, no hubo miedo en su mirada. Hubo orgullo. «Papá», dijo el niño. Su voz sonó oxidada, extraña por la falta de uso, pero clara, ella piupa. «Yo curo». Alejandro sintió que una lágrima caliente y traicionera resbalaba por su mejilla. El tiempo se detuvo. Millones a la basura y el milagro de los pobres. La palabra papá resonó en la habitación como un disparo de cañón. Alejandro seguía clavado en el sitio, mirando a su hijo como si estuviera presenciando una aparición divina. Su mente, entrenada para los negocios y la lógica fría, comenzó a rebobinar a una velocidad vertiginosa, chocando violentamente contra la realidad que tenía delante. Recordó Zurich hacía 6 meses, la clínica privada con vistas a los Alpes. Recordó al Dr. Hoffman, una eminencia mundial en neurología infantil, ajustándose las gafas de montura dorada, mientras miraba los escáneres cerebrales de Lucas. «Señor, el cerebro de su hijo está intacto físicamente. El trauma es emocional. Ha construido una fortaleza para no sufrir la pérdida de su madre. Hemos intentado hipnoterapia, equinoterapia, fármacos experimentales. Nada ha logrado penetrar esa barrera. Lucas ha decidido desconectarse. Prepárese para que esto sea permanente». La factura de esa clínica había sido de $50,000 por 3 semanas. Resultado cero. Lucas había regresado peor, más retraído, asustado por las batas blancas y los ambientes estériles. Recordó Nueva York, los mejores psicólogos conductuales. Terapias de juego avanzadas con robots de inteligencia artificial diseñados para interactuar con niños autistas o traumatizados. Miles de dólares por hora. Lucas había lanzado el robot contra la pared a los 10 minutos. Y ahora miraba la escena frente a él. No había títulos universitarios colgados en la pared. No había equipos médicos de vanguardia. No había un entorno controlado. Había una chica de 24 años que probablemente ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena de negocios y que olía a lavanda y a productos de limpieza. Una chica que había roto todas las reglas de etiqueta de la casa al tumbarse en la cama del patrón. Elena estaba temblando ahora de pie junto a la cama, bajando la cabeza. Se quitó los guantes amarillos frenéticamente como si le quemaran la piel y los escondió detrás de su espalda, avergonzada de su condición, de su pobreza. De haber sido descubierta profanando el santuario del jefe. «Perdóneme, señor, por favor», balbuceó Elena con los ojos llenos de lágrimas, temerosa de perder el empleo que sostenía a su familia. Estaba limpiando el polvo de las lámparas y Lucas entró. Él traía su maletín de médico y me pidió, bueno, no habló, pero me empujó hacia la cama. Me señaló la espalda. Entendí que quería jugar. Sé que no debo. Sé que mi lugar no es este. Alejandro levantó una mano pidiendo silencio. No podía soportar que ella se disculpara. No, ahora no. Cuando acababa de hacer un milagro, caminó lentamente hacia ellos. Sus zapatos de suela italiana se hundieron en la alfombra persa. Elena retrocedió un paso, asustada por la intensidad de la mirada de su jefe. Pensó que iba a gritarle, que iba a echarla a la calle por atrevida, pero Alejandro no la miraba con ira, la miraba con una mezcla de incredulidad y una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Se arrodilló no frente a ella, sino frente a Lucas. Quedó a la altura de los ojos de su hijo. El niño no retrocedió. Mantuvo la posición protegiendo a Elena, poniéndose ligeramente delante de ella como un pequeño guardián. ¿Tú la curaste, campeón?, preguntó Alejandro con la voz quebrada, temiendo que el hechizo se rompiera. Lucas asintió solemnemente, volvió a poner el estetoscopio sobre la pierna de Elena. «Sana», dijo Lucas. Alejandro cerró los ojos y dejó escapar el aire. La ironía era aplastante. Él había creído que el dinero podía arreglarlo todo. Había pensado que su hijo necesitaba lo mejor, y lo mejor en su mundo siempre significaba lo más caro, lo más exclusivo. Había llenado la vida de Lucas de frialdad profesional, de expertos distantes que veían al niño como un caso clínico y no como un ser humano herido. Elena no había tratado a Lucas como un paciente. No lo había tratado como al hijo del millonario, lo había tratado como a un niño que necesitaba jugar. Se había puesto a su nivel, literalmente se había tirado en la cama con uniforme y todo, permitiendo que el niño tomara el control, dándole poder en un mundo donde Lucas se sentía impotente. La humildad de Elena había logrado lo que la arrogancia de la ciencia no pudo. Esos guantes de goma amarillos, símbolos de trabajo duro y servicio, valían más en ese momento que todas las acciones de la empresa de Alejandro.
No te disculpes, Elena, dijo Alejandro, poniéndose de pie y mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que la contrató. Notó que tenía los ojos color miel, asustados pero bondadosos. No te disculpes nunca por esto. Elena parpadeó confundida. Pero señor, la cama, su uniforme, yo has hecho hablar a mi hijo, la interrumpió él con intensidad. He pagado fortunas a gente con premios Nobel que no lograron sacarle ni una mueca. Y tú estás aquí jugando a los médicos. Elena bajó la mirada sonrojada. A veces los niños no necesitan doctores, señor. A veces solo necesitan que alguien se deje curar por ellos. Lucas tiene mucho amor guardado y no sabía a quién dárselo. La frase golpeó a Alejandro como una bofetada de realidad. Lucas tiene mucho amor guardado. Él, su propio padre, había estado tan ocupado con su dolor y sus negocios, intentando solucionar al niño que se había olvidado de simplemente amarlo y jugar con él. Gracias, murmuró Alejandro. Era una palabra que usaba poco y nunca, con tanta sinceridad. El ambiente en la habitación cambió. El miedo de Elena se disipó, reemplazado por una timidez nerviosa. Alejandro se sintió por un segundo atraído por esa sencillez, por esa luz que ella emanaba, y que hacía que la lujosa habitación pareciera por fin un hogar. Pero la paz es frágil en una casa construida sobre secretos y ambiciones. Antes de que Alejandro pudiera decir algo más, antes de que pudiera preguntar cómo lo había logrado, el sonido agudo de unos tacones golpeando el piso de madera del pasillo rompió la magia. Tacones rápidos, agresivos. Alejandro se tensó. Conocía ese caminar. Lucas también lo reconoció. Su carita se transformó. La sonrisa desapareció y el miedo volvió a sus ojos. El niño soltó la mano de Elena y retrocedió escondiéndose detrás de la cama. Alejandro. La voz chillona y demandante de Camila resonó desde el pasillo. Llevo esperándote 20 minutos en el salón. ¿Se puede saber qué haces aquí enterrado? Camila apareció en la puerta. Iba vestida de punta en blanco, con un vestido de diseñador que costaba más que la casa de los padres de Elena. Sus ojos fríos escanearon la habitación en un segundo. Alejandro con la corbata deshecha, el niño escondido y lo peor de todo para ella, la sirvienta de pie junto a la cama matrimonial, con el cabello ligeramente desordenado y el rostro ruborizado. La mirada de Camila pasó de la sorpresa a una furia venenosa. No vio un milagro, no vio a un niño recuperándose, solo vio a una igualada invadiendo su territorio. ¿Pero qué significa esto?, gritó Camila, entrando en la habitación como un huracán, señalando a Elena con un dedo acusador y perfectamente manicurado. ¿Qué hace esta mugrosa en nuestra cama, Alejandro? ¿Es esto lo que creo que es? El momento de conexión se hizo añicos. La guerra por el alma de esa casa acababa de comenzar. La mancha en la seda y el grito del silencio. La presencia de Camila llenó la habitación como un gas tóxico, asfixiando la calidez frágil que se había gestado apenas unos segundos antes. Alejandro sintió como el estómago se le cerraba. Miró a su prometida, pero no vio a la mujer elegante con la que planeaba casarse. Vio una amenaza. Camila avanzó hacia la cama con pasos firmes, sus ojos clavados en las sábanas arrugadas y específicamente en la figura de Elena, que intentaba hacerse pequeña, invisible, retrocediendo hacia la cabecera acolchada. «Te he hecho una pregunta», gritó Camila, su voz rebotando en las paredes con una estridencia que hizo que Lucas se tapara los oídos con sus manitas. «¿Qué hace esta mujer revolcándose en nuestra cama matrimonial? Es asqueroso». Elena, temblando como una hoja, bajó de la cama torpemente. Sus pies buscaron el suelo con desesperación. «Señora Camila, por favor, déjeme explicarle». Su voz era un susurro roto. Intentó esconder los guantes amarillos detrás de su espalda, consciente de los ridículos y ofensivos que parecían en ese contexto de lujo desmedido. «El niño, el señorito Lucas». «No te atrevas a nombrar a mi hijastro con esa boca sucia», interrumpió Camila, acercándose peligrosamente a Elena. La diferencia de altura acentuada por los tacones de aguja de Camila era intimidante. La villana arrugó la nariz como si percibiera un mal olor. «Hueles a cloro y a pobreza y te atreves a poner tu cuerpo sobre sábanas de seda egipcia que valen más que tu vida entera». Alejandro salió de su estupor. El instinto de protección se activó, pero la confusión aún nublaba su juicio. «Camila, basta», dijo dando un paso adelante e interponiéndose entre las dos mujeres. «No es lo que piensas». Elena no estaba haciendo nada indebido, estaba jugando. Camila soltó una carcajada seca, carente de humor, giró su rostro perfectamente maquillado hacia Alejandro, mirándolo con una mezcla de incredulidad y desdén. «Jugando, Alejandro, ¿te has golpeado la cabeza? ¿Desde cuándo el servicio doméstico juega en la habitación principal?» Se volvió hacia la cama y con un gesto teatral y violento arrancó el edredón donde Elena había estado acostada, tirándolo al suelo con asco. «Esto está contaminado. Tendré que mandar a quemar toda la ropa de cama. ¿Quién sabe qué enfermedades o parásitos trae esta gente de sus barrios?» El comentario fue tan cruel, tan innecesariamente hiriente, que Elena sintió las lágrimas quemándole los ojos. Apretó los labios para no sollozar. Necesitaba ese trabajo. Su madre dependía de la insulina que compraba con ese sueldo. No podía contestar. Tenía que tragar el veneno.
Pero hubo alguien que no soportó la violencia del momento. Lucas, que había estado escondido detrás de la mesita de noche, vio cómo la mujer que le gritaba tiraba al suelo el escenario de su juego, el lugar donde su paciente había sido curada. El niño, que llevaba 2 años siendo una estatua de hielo, reaccionó, salió de su escondite corriendo y se lanzó hacia las piernas de Elena, abrazándose a sus rodillas con una fuerza desesperada. Enterró su carita en el delantal del uniforme azul, buscando refugio, buscando el olor a lavanda que Camila despreciaba. No, gritó Lucas. Fue un grito ahogado, gutural, pero cargado de una angustia infinita. El silencio que siguió fue sepulcral. Camila se quedó paralizada, viendo al niño abrazado a la sirvienta. Alejandro sintió que el corazón se le detenía de nuevo. Era la segunda vez que escuchaba la voz de su hijo en 10 minutos. Pero la reacción de Camila no fue de alegría, fue de celos puros y duros. Ver al niño, que siempre la rechazaba con una indiferencia gélida, mostrando afecto por la chica de la limpieza, fue un insulto personal a su ego. Suéltala, chilló Camila. Perdiendo la compostura elegante, se agachó y agarró a Lucas por el brazo, tirando de él con brusquedad para arrancarlo de Elena. Suéltala ahora mismo. Te va a ensuciar, Lucas. Esa mujer no es nadie, señora. Le va a hacer daño, exclamó Elena instintivamente, extendiendo las manos para proteger al niño, olvidando su lugar por un segundo. No me toques, bramó Camila dando un manotazo a las manos enguantadas de Elena. Alejandro, ¿vas a quedarte ahí parado, viendo cómo esta intrusa intenta robarte a tu hijo? Mírala, lo está manipulando. Le está lavando el cerebro para que se ponga en mi contra. Lucas empezó a llorar. No era el llanto silencioso de siempre, era un llanto de terror, de dolor, pataleaba intentando volver con Elena. Alejandro sintió que la sangre le hervía. La imagen de su hijo, siendo arrastrado, le rompió el bloqueo mental. Suelta al niño, Camila, rugió Alejandro. Su voz de mando, esa que usaba para dirigir imperios, llenó la habitación. Camila soltó a Lucas por la sorpresa. El niño cayó sentado en la alfombra sollozando y gateó rápidamente hasta esconderse de nuevo detrás de las piernas de Elena. La escena era devastadora. El heredero millonario buscando protección en la empleada, rechazando a la futura madrastra. Alejandro se pasó una mano por el cabello. Desesperado, miró a Elena, vio la humillación en su rostro. Pero también vio cómo su mano, temblorosa, acariciaba el cabello rubio de Lucas para calmarlo, a pesar de que Camila la miraba con odio asesino. Elena, dijo Alejandro, tratando de controlar su propia respiración. Por favor, retírate. Ve a la cocina. Elena sintió con los ojos bajos. Intentó separarse suavemente de Lucas. Todo está bien, doctor Lucas, susurró ella, solo para que el niño la oyera. Todo va a estar bien, tengo que irme a preparar el quirófano. La mentira piadosa funcionó. Lucas la soltó, aunque se quedó con los brazos extendidos, con una expresión de pérdida absoluta. Elena hizo una reverencia rápida, sin mirar a Camila, y salió corriendo de la habitación, llevándose consigo la única luz que había brillado en esa casa en años. En la puerta tropezó y uno de sus guantes amarillos cayó al suelo. Nadie lo recogió. Quedó allí en el umbral como un testigo mudo de la batalla que acababa de ocurrir. Camila se alisó el vestido, recuperando su máscara de frialdad, aunque sus ojos seguían lanzando chispas. Alejandro se agachó para cargar a su hijo, que lloraba quedamente. Lucas se dejó cargar, pero no abrazó a su padre. Se quedó rígido, mirando hacia la puerta por donde se había ido Elena. Tenemos que hablar, Alejandro, dijo Camila con una voz que cortaba como un bisturí. Ahora mismo, en tu despacho, y no quiero al niño presente. Esto se acaba hoy. El veneno en la copa de cristal y el ultimátum. El despacho de Alejandro era un templo a la soledad masculina. Paredes forradas de libros que nadie leía. Una chimenea de gas que no calentaba y una mesa de caoba tan grande que parecía poner kilómetros de distancia entre él y cualquiera que se sentara al otro lado. Alejandro sirvió 2 vasos de whisky, le temblaban ligeramente las manos. Se bebió el suyo de un trago, sintiendo el ardor del alcohol, bajando por su garganta, intentando quemar la imagen de la mirada de decepción de su hijo. Camila no se sentó. Caminaba de un lado a otro frente al gran ventanal que daba a los jardines oscuros como una leona enjaulada, trazando su estrategia de ataque. Sabía que tenía que actuar rápido. Lo que había visto arriba era peligroso. Si esa sirvienta lograba lo que los médicos no habían podido, ganaría poder. Y Camila no compartía el poder. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto, Alejandro? Empezó ella girándose con una elegancia ensayada. Sostenía su copa sin beber, solo como un accesorio de autoridad. Entré a nuestra habitación, nuestro santuario, y encontré a una desconocida en nuestra cama. Estaba con Lucas, Camila, replicó Alejandro, dejándose caer en su sillón de cuero agotado. ¿Lo escuchaste? El niño habló. Dijo, papá, dijo Sana, no había dicho una palabra en 2 años. No entiendes lo que eso significa.
Camila puso los ojos en blanco y dejó la copa sobre el escritorio con un golpe seco. Significa que es una manipuladora experta. Alejandro, por Dios, eres un hombre de negocios brillante. No seas ingenuo. Esas mujeres hizo un gesto vago con la mano cargado de clasismo. Saben oler la debilidad. Ella vio que estás desesperado por el niño. Vio una oportunidad de oro. ¿Oportunidad de qué, Alejandro? Frunció el ceño. Gana el salario mínimo. Estaba jugando con un estetoscopio de plástico. De ganarse tu favor, exclamó Camila, inclinándose sobre el escritorio, invadiendo su espacio. Primero se gana al niño, se hace indispensable. Luego te cuenta una historia triste sobre su familia pobre y antes de que te des cuenta, te está pidiendo dinero o peor, se está metiendo en tu cama, pero esta vez sin el niño. Es el truco más viejo del mundo. Alejandro la niñera salvadora. Es un cliché y tú estás cayendo en él. Alejandro sintió una punzada de duda, las palabras de Camila destilaban veneno, pero tocaban sus inseguridades. Él vivía en un mundo donde todo el mundo quería algo de él. Dinero, influencia, conexiones. Era posible que Elena hubiera planeado todo. Era posible que esa dulzura fuera una actuación. Pero luego recordaba la sonrisa de Lucas. Esa sonrisa no se podía falsificar. Ella no es niñera, Camila, es de limpieza. Ni siquiera debería estar cerca del niño. Fue un accidente. Exacto. Cortó ella. Y ese accidente demostró que es un peligro. No tiene formación. Alejandro no es psicóloga, no es pedagoga, es una chica que limpia inodoros. ¿De verdad vas a confiar la salud mental de tu hijo, tu heredero, a alguien sin educación? ¿Qué pasa si le mete ideas raras en la cabeza? ¿Qué pasa si le contagia algo? Viste sus manos. Alejandro es antihigiénico. Alejandro se frotó las sienes. El dolor de cabeza era punzante. ¿Qué sugieres que haga? El niño la busca. El niño reacciona a ella. Camila sonrió. Era el momento de jugar su carta maestra. Caminó rodeando el escritorio y se colocó detrás de la silla de Alejandro, poniéndole las manos sobre los hombros y masajeando con una suavidad calculadora. Amor mío, yo solo quiero lo mejor para Lucas y para nosotros, susurró cerca de su oído, cambiando el tono agresivo por uno seductor y maternal. No podemos vivir así, con una casa que es un caos, con el servicio tomando confianzas. He estado haciendo llamadas. ¿Recuerdas el internado en Suiza, Saint-Pierre? Alejandro se tensó. Dije que no quería mandarlo lejos. Es muy pequeño. Tienen un programa nuevo, insistió ella bajando la voz, especializado en traumas severos. Los mejores médicos de Europa viven allí. Estará rodeado de profesionales en un ambiente controlado, limpio, seguro, lejos de influencias vulgares, lejos de recuerdos dolorosos. Alejandro miró la madera oscura de su escritorio. Mandar a Lucas lejos, quitarse el problema de encima, pagar la matrícula más cara del mundo y esperar que devolvieran a un niño curado. Era la salida fácil, era lo que todo su círculo social haría. Si se va, empezó Alejandro. Si se va, nosotros podremos empezar nuestra vida de verdad, interrumpió Camila besándole la mejilla, sin gritos, sin estrés. Podremos viajar, podremos ser la pareja que debemos ser, y Lucas estará curándose con gente de su nivel. Camila se separó y caminó hacia la puerta, sabiendo que tenía que dejarlo pensar, dejar que la semilla de la duda germinara. Se detuvo con la mano en el pomo. ¿Es ella o nosotros, Alejandro? No puedo vivir en una casa donde no se me respeta y donde el servicio gobierna. Tienes que despedirla mañana mismo. Por el bien de Lucas, corta esa dependencia enfermiza antes de que sea tarde. Salió y cerró la puerta suavemente. Alejandro se quedó solo en la penumbra. Miró su reflejo en el fondo del vaso de whisky. Se sentía un cobarde. Una parte de él, la parte que había visto el milagro en la habitación. Quería correr, buscar a Elena, pedirle que no se fuera nunca y pagarle el triple para que solo jugara con Lucas. Pero la otra parte, la del millonario racional, la del hombre que temía al que dirán y que confiaba ciegamente en la ciencia y el estatus. Escuchaba la voz de Camila. Es una manipuladora. No tiene educación. ¿Qué futuro tiene mi hijo con una sirvienta? Se levantó pesadamente y caminó hacia la ventana. Vio las luces de la casa de servicio. Un pequeño edificio anexo en la parte trasera de la propiedad. Una luz estaba encendida en una ventana pequeña. Imaginó a Elena allí. ¿Estaría llorando o estaría planeando su próximo movimiento? Como decía Camila, la duda, fría y viscosa, se instaló en su corazón. El miedo a equivocarse, el miedo a ser engañado por una cara bonita y humilde comenzó a pesar más que la alegría de haber escuchado a su hijo hablar. Alejandro sacó su teléfono, marcó el número de su jefe de personal, miró la hora. Eran las 11 de la noche. Sí, señor Alejandro, respondió una voz adormilada al otro lado. Alejandro tragó saliva. Miró hacia la luz en la ventana de Elena una última vez. Recordó los guantes amarillos sobre la cama de seda. Recordó el grito de Camila sobre la higiene y el orden. Prepara los papeles de liquidación, dijo Alejandro con la voz muerta. Para la chica nueva de limpieza. Elena. Señor, pero si empezó la semana pasada y sus referencias son Excel, hazlo. Cortó Alejandro cerrando los ojos con fuerza, sintiendo que estaba cometiendo el error más grande de su vida.
pero incapaz de detener la inercia de su propio mundo. Y llama a su hija. Dile al director de Saint-Pierre que aceptamos la plaza para el próximo mes. Colgó. La habitación quedó en silencio de nuevo, pero esta vez no era un silencio tranquilo, era él. Silencio culpable de una traición. Alejandro acababa de vender la voz de su hijo por la paz de su prometida. Lo que no sabía era que el destino tenía planes mucho más crueles y reveladores para el día siguiente. Planes que el dinero no podría controlar. Rodillas en el mármol y el muro de cristal. El amanecer llegó a la mansión con un gris plomizo, como si el cielo mismo supiera que ese día se iba a cometer una injusticia. Alejandro se marchó antes de que saliera el sol. Fue una huida cobarde, disfrazada de reunión urgente de la junta directiva. No tuvo el valor de mirar a Elena a la cara, ni de escuchar el silencio acusador de su hijo. Dejó la orden firmada sobre el escritorio del mayordomo. Despido inmediato. Pago de liquidación generoso. Que se vaya antes de la cena. Pero Camila tenía otros planes. Para ella, que Elena simplemente se fuera con un cheque en el bolsillo no era suficiente. Necesitaba quebrarla. Necesitaba asegurarse de que esa muchacha de barrio entendiera su lugar en la cadena alimenticia para que nunca jamás se le ocurriera volver a mirar a un hombre como Alejandro. Eran las 10 de la mañana. Elena estaba en el cuarto de servicio, doblando su uniforme con las manos temblorosas. El jefe de personal ya le había dado la noticia. Se sentía mareada con un nudo en la garganta que le impedía respirar. Pensaba en su madre, en la receta de insulina que esperaba en la farmacia, en el alquiler vencido. Elena. La voz de Camila sonó desde la puerta, dulce y venenosa como una manzana podrida. Elena se giró rápidamente bajando la cabeza. Buenos días, señora. Ya estoy recogiendo mis cosas. El señor Roberto me dijo que el señor Roberto obedece órdenes, pero la señora de la casa soy yo. Interrumpió Camila, entrando en el pequeño cuarto y mirando con asco las pocas pertenencias de Elena. Y yo digo que tu turno termina a las 5. Te pagamos por el día completo, ¿verdad? Y en esta casa querida, cada centavo se desquita. Sí, señora. ¿Qué necesita que haga? Camila sonrió. El salón principal. Hubo una fiesta anoche en Imaginación. Quiero que los pisos brillen tanto que pueda maquillarme en ellos. Pero hay un detalle. La máquina pulidora se rompió. Tendrás que hacerlo a mano de rodillas como se hacía en los viejos tiempos. Es bueno para el carácter. 10 minutos después, Elena estaba en el inmenso salón de baile. Un espacio cavernoso de techos altos y ecos fríos. Llevaba sus guantes amarillos, un cubo con agua jabonosa y un cepillo de cerdas duras. Se arrodilló sobre el mármol helado. El frío le traspasó la tela del pantalón, clavándose en sus huesos. Empezó a fregar. Ras, ras, ras. El sonido rítmico del cepillo contra la piedra era lo único que se escuchaba en la casa. Camila no se fue. Se sentó en un sofá de terciopelo a pocos metros, con una revista de moda en una mano y una taza de té importado en la otra. Observaba a Elena trabajar como si fuera un espectáculo privado. Disfrutaba viendo cómo la rival se degradaba, sudando, con el cabello pegándosele a la frente, reducida a ser una mancha azul en el suelo. Entonces apareció Lucas. El niño bajó las escaleras arrastrando su osito de peluche. Tenía los ojos hinchados. Había buscado a Elena en su cuarto y no la había encontrado. Al escuchar el sonido del cepillo, se asomó al salón. Cuando vio a Elena de rodillas fregando con fuerza, la cara de Lucas se iluminó por un segundo, pero luego se nubló de confusión. ¿Por qué su amiga estaba en el suelo? ¿Por qué parecía triste? Intentó decir Lucas corriendo hacia ella. Elena levantó la vista. Al ver al niño, el corazón le dio un vuelco. Dejó el cepillo y por instinto abrió los brazos. Lucas exclamó, olvidando por un segundo a la bruja que la vigilaba. Mi amor, no corras que el piso está mojado. Lucas no os detuvo. Quería llegar a su refugio seguro, pero no llegó. Camila se levantó de un salto, interceptando al niño a mitad de camino. Lo agarró por los hombros con fuerza, deteniéndolo en seco. «¡Alto ahí!», gritó Camila. Lucas forcejeó, estirando los brazos hacia Elena. «Suéltalo», suplicó Elena desde el suelo, intentando levantarse, pero resbalando en el agua jabonosa. «Tú no te muevas», le ladró Camila a Elena. Tú, jovencito, mira bien, mira dónde está ella, en el suelo. Ese es su lugar. Ella limpia nuestra sociedad. No es tu amiga, es la sirvienta. Y los príncipes no se mezclan con la basura. La crueldad de las palabras era demasiado compleja para un niño de 3 años, pero el tono de desprecio era universal. Lucas entendió que le estaban prohibiendo amar, entendió que había un muro invisible entre él y Elena. Lucas empezó a gemir un sonido agudo y desesperado. Miraba a Elena con ojos de súplica. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida. Si se acercaba, Camila llamaría a seguridad y la sacarían a rastras, perdiendo el pago del día que necesitaba para salvar a su madre. Si se quedaba quieta, le rompía el corazón al niño. Lucas, dijo Elena, tragándose su orgullo, volviendo a tomar el cepillo. Haz caso a la señora. Vete a jugar arriba. Yo tengo que limpiar.
La traición en la mirada de Lucas fue devastadora. El niño dejó caer los brazos, dio un paso atrás, sintió que Elena lo rechazaba, que el mundo adulto volvía a cerrarle la puerta en la cara. Camila soltó una risita triunfal. ¿Ves? Ella sabe su lugar. Ahora largo de aquí. Lucas se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras. Tropezando con sus propios pies, llorando en silencio, Elena volvió a fregar el suelo con furia, mezclando el agua con sus propias lágrimas. Mientras Camila volvía a su sofá y pasaba la página de su revista con indiferencia. «Te faltó una mancha allí, querida», dijo Camila señalando un punto imaginario. «Frota más fuerte». La jaula de oro y el grito que rompió cerraduras. La tarde cayó sobre la ciudad trayendo consigo una tormenta eléctrica. En el piso 40 de la Torre Millennium, Alejandro estaba sentado en una sala de juntas de cristal, rodeado de ejecutivos japoneses. Hablaban de fusiones, de márgenes de ganancia y de proyecciones trimestrales. Alejandro asentía mecánicamente, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, no podía dejar de mirar su teléfono, que descansaba boca abajo, sobre la mesa de caoba. Sentía una opresión en el pecho, una ansiedad física que no había sentido desde el día en que murió su esposa. ¿Habré hecho lo correcto?, se preguntaba una y otra vez. La imagen de los guantes amarillos sobre la cama de seda se superponía a los gráficos de barras proyectados en la pantalla. «Señor Alejandro, ¿está de acuerdo con los términos de la cláusula 5?», preguntó uno de los abogados. «Sí, lo que sea», murmuró Alejandro, aflojándose el cuello de la camisa. Necesitaba salir de allí. Necesitaba llegar a casa y asegurarse de que Lucas estuviera bien con la noticia de la partida de Elena. Mientras tanto, en la mansión el infierno se había desatado. Faltaba una hora para que Elena se fuera definitivamente. Estaba en la cocina ayudando a la cocinera a secar los platos, intentando hacer tiempo para no cruzarse con nadie. Arriba, en la habitación de Lucas, Camila había decidido preparar al niño para su nueva vida en Suiza. Había sacado una maleta grande y estaba metiendo la ropa del niño dentro. «En Suiza hará frío, así que nada de estos juguetes viejos», decía Camila, tirando el oso de peluche favorito de Lucas a un rincón. «Allá te enseñarán a comportarte como un hombrecito». Se acabaron los mimos y las tonterías. Lucas estaba sentado en la cama, balanceándose de adelante hacia atrás. El estrés del día, el rechazo de Elena en el salón y ahora la invasión de su espacio por parte de la mujer que le aterraba, estaban creando una olla a presión en su pequeña mente. «Deja de moverte así», le gritó Camila, irritada por el movimiento repetitivo del niño. «Pareces ponte este abrigo. Quiero ver si te queda bien para el viaje». Camila intentó forzarle un abrigo de lana gruesa. Lucas se sintió atrapado, asfixiado. El recuerdo de los médicos sujetándolo para ponerle inyecciones le vino a la mente. El niño estalló. Fue un ataque de pánico bruto. Lucas empezó a gritar, pero no eran palabras, eran alaridos de terror puro. Se arrancó el abrigo, arañándose la cara en el proceso. Empezó a golpear la cabeza contra el cabecero de madera de la cama. «Pum, pum, pum». «Niño estúpido, Deitan», gritó Camila asustada. No por el bienestar de Lucas, sino por el escándalo. «Vas a romper la cama». Pero Lucas no paraba. Se tiró al suelo, convulsionando por el llanto, hiperventilando. Se le estaban poniendo los labios azules por la falta de oxígeno. Camila, en lugar de ayudarlo, reaccionó con su instinto de control. Corrió hacia la puerta y salió cerrándola con llave desde fuera. «Quédate ahí hasta que te pase la histeria», gritó a través de la madera. «No voy a aguantar tus berrinches». Abajo en la cocina el sonido de los golpes llegó amortiguado, pero inconfundible. Elena soltó el plato que estaba secando. Se hizo añicos contra el suelo. «Es el niño», dijo Elena con los ojos muy abiertos. «No te metas, muchacha», le advirtió la cocinera, una mujer mayor y temerosa. «La señora Camila está arriba. Si subes, te va a ir peor. Ya estás despedida. No busques problemas legales. Se está golpeando. Lo conozco. Sé cómo suena». Elena se quitó el delantal. No le importaba el dinero, no le importaba el despido. Ese sonido era el de un alma rompiéndose. Elena salió corriendo de la cocina. Cruzó el salón, donde horas antes había sido humillada, subiendo las escaleras de dos en dos. Los gritos de Lucas eran ahora desgarradores, seguidos de golpes secos contra la puerta. «Abra la puerta», gritó Elena al llegar al pasillo. Camila estaba de pie frente a la puerta cerrada, con los brazos cruzados, pálida, pero desafiante. «Vete de mi casa». «Seguridad», llamó Camila. «Saquen a esta loca. El niño se está haciendo daño». ¿No lo oí? Elena intentó acercarse a la manija, pero Camila se interpuso. «Está haciendo un berrinche. Necesita disciplina. Si entras ahí, te juro que llamo a la policía y digo que me agrediste». Elena escuchó un golpe más fuerte dentro del cuarto y luego un silencio repentino y aterrador. Lucas había dejado de gritar. El silencio fue peor que los gritos. «Lucas», susurró Elena. El instinto maternal, ese que no depende de la biología, sino del amor, tomó el control. Elena miró a Camila, vio a una mujer vacía, cruel y patética. El miedo a la autoridad desapareció. «Quítese», dijo Elena.
No fue una petición, fue una orden. Camila parpadeó sorprendida por la ferocidad en la mirada de la sirvienta. ¿Cómo te atreves? Elena no esperó. Empujó a Camila con el hombro con una fuerza que venía de la desesperación. Camila, desequilibrada por sus tacones, tropezó y cayó sentada en la alfombra, gritando indignada. Elena agarró el pomo de la puerta. Estaba cerrado con llave. Lucas gritó, abre, mi amor. Soy Elena. No hubo respuesta. Elena miró a su alrededor. Vio una pesada estatua de bronce en una mesita del pasillo. No lo pensó dos veces. Agarró la estatua con ambas manos. ¿Estás loca?, chilló Camila desde el suelo. Vas a romper la puerta. Eso es propiedad privada. Al con su propiedad, gritó Elena. Con un grito de esfuerzo, golpeó la cerradura con la base de la estatua. 1, 2, 3 veces. La madera crujió. El metal cedió. Elena dio una patada final y la puerta se abrió de golpe. La escena dentro del cuarto le heló la sangre. Lucas estaba en el suelo, ovillado en posición fetal, temblando violentamente. Tenía un pequeño corte en la frente de haberse golpeado. Estaba pálido, con los ojos en blanco, atrapado en un espasmo respiratorio. No le entraba aire. Elena soltó la estatua y se lanzó al suelo junto a él. Aquí estoy, murmuró levantándolo en sus brazos. Lo apretó contra su pecho, meciéndolo con fuerza. Respira conmigo, Lucas. Mira mis manos. Mira. Elena agarró una de las manitas frías de Lucas y se la puso en su propia mejilla, mojada por las lágrimas. Soy yo. Soy tu doctora Elena. Respira. 1, 2. Poco a poco, el milagro se repitió. Al sentir el tacto de ella, el olor a lavanda y cloro, el latido acelerado de su corazón, Lucas salió del tren, dio una bocanada de aire enorme, como quien sale de debajo del agua, y rompió a llorar. Pero era un llanto normal, un llanto de alivio. Se aferró al cuello de Elena como si fuera un náufrago a una tabla de salvación. Elena lo besó en la cabeza, manchando su uniforme con la gotita de sangre de la frente del niño. Ya pasó mi vida. Nadie te va a hacer daño nunca más. Te lo prometo. En ese momento, pasos apresurados resonaron en el pasillo. Alejandro apareció en el umbral con el rostro desencajado. Había llegado justo a tiempo para ver la puerta destrozada, su prometida tirada en el suelo gritando. Asesina a la chica que acababa de despedir, sosteniendo a su hijo ensangrentado en brazos, salvándole la vida. Alejandro se quedó petrificado. La escena era un caos, pero la verdad brillaba en medio de ella con una claridad cegadora. Camila estaba fuera preocupada por sí misma. Elena estaba dentro sangrando emocionalmente por su hijo. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Alejandro con un hilo de voz. Camila se levantó arreglándose el vestido y señaló a Elena con dedo tembloroso. Esa salvaje me atacó, mintió Camila jadeando. Rompió la puerta. Trató de secuestrar al niño. Mira lo que le hizo en la frente. Lo ha lastimado. Elena levantó la vista hacia Alejandro. No se defendió. No dijo nada, solo abrazó más fuerte a Lucas, protegiéndolo de la mentira, protegiéndolo del padre que había permitido que esto sucediera. Sus ojos, llenos de decepción y coraje, le dijeron a Alejandro todo lo que necesitaba saber. Era el punto de quiebre. La guerra había terminado y las víctimas estaban claras. Ahora solo faltaba ver quién pagaría el precio. La trampa de diamantes y la traición perfecta. Y el aire en la habitación estaba cargado de electricidad estática, una mezcla de miedo, furia y la respiración entrecortada de 4 personas al borde del abismo. Alejandro miraba la escena intentando procesar la información visual que contradecía todo lo que su corazón quería creer. Delante de él, la puerta de madera maciza, una pieza de artesanía de 200 años, colgaba de una bisagra destrozada. En el suelo, su prometida, la mujer que la alta sociedad adoraba, sollaba con una mano en el tobillo, interpretando el papel de la víctima perfecta. Y en el centro, arrodillada como una piedad moderna, Elena sostenía a Lucas, manchada con la sangre de su frente. Es una bestia, gritó Camila, señalando a Elena con un dedo tembloroso, aprovechando el aturdimiento de Alejandro para sembrar la primera semilla de la mentira final. Alejandro, gracias a Dios que llegaste. Esa mujer se volvió loca, rompió la puerta, me empujó. Mira lo que le hizo al niño. Alejandro sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Sus ojos se clavaron en la pequeña herida en la frente de Lucas. Sangre. Había sangre en la cara de su hijo. ¿Tú le hiciste esto?, preguntó Alejandro. Su voz era baja, peligrosa. No era la voz del padre agradecido de la noche anterior. Era la voz del hombre poderoso que sentía que habían tocado lo que era suyo. Elena levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de culpa, sino de frustración. No, señor, él se estaba golpeando, explicó rápidamente con la urgencia de quien sabe que no le van a creer. Tuvo una crisis. Ella lo encerró. Se estaba asfixiando. Tuve que entrar. Tuve que romper la puerta para salvarlo. Miente, chilló Camila levantándose con una mueca de dolor fingido. Lucas estaba tranquilo. Yo le estaba probando ropa para el viaje y ella entró gritando, exigiendo dinero, diciendo que la habíamos despedido injustamente y que se iba a cobrar lo que le debíamos. Alejandro.
El niño se asustó por sus gritos y se cayó. Ella lo lastimó. La duda, esa serpiente venenosa que Camila había alimentado la noche anterior en el despacho, mordió con fuerza el juicio de Alejandro. Miró la estatua de bronce tirada en el suelo, el instrumento de la violencia. Miró la fuerza con la que Elena sujetaba al niño. Era un abrazo de protección o de posesión. Suelta a mi hijo, ordenó Alejandro. Lucas se aferró más fuerte al cuello de Elena, escondiendo la cara en su hombro, negando con la cabeza. No gimió el niño. ¿Ves?, insistió Camila acercándose a Alejandro y agarrándole del brazo. Lo tiene aterrorizado. Lo tiene amenazado. Alejandro, esta mujer es peligrosa. Te lo dije. Es una delincuente de barrio bajo y no solo es violenta. Camila hizo una pausa dramática, llevando una mano a su boca. Oh, Dios mío. Alejandro, tu reloj. Alejandro parpadeó confundido por el cambio de tema. ¿Qué? El Patek Philippe, el de la colección privada. Lo dejé sobre la cómoda cuando entré a buscar la ropa de Lucas porque quería guardarlo en la caja fuerte. Camila señaló la cómoda vacía. Ya no está. La acusación cayó como una bomba, violencia y robo. El combo perfecto para deshumanizar a alguien pobre ante los ojos de un rico. Elena abrió los ojos desmesuradamente. El color abandonó su rostro. Yo no he tocado nada, solo vine por el niño, revisadla, ordenó Camila histérica. Seguro lo tiene en esos bolsillos mugrientos. Aprovechó el caos para robarte, Alejandro. Por eso rompió la puerta, no por el niño, sino para entrar a robar antes de irse. Alejandro se sentía enfermo. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, pero la lógica de Camila, aunque cruel, tenía una coherencia perversa. Una empleada despedida, enojada, rompe una puerta y desaparece un objeto de valor. Elena dijo a Alejandro dando un paso hacia ella. Quería darle una oportunidad. Quería que ella le dijera que era mentira, que le mostrara los bolsillos vacíos. Por favor, levántate y vacía los bolsillos de tu delantal. Elena lo miró con una profunda tristeza. Comprendió en ese instante que la batalla estaba perdida. No importaba que hubiera salvado a Lucas de la asfixia, no importaba que el niño la amara. Para Alejandro, ella seguía siendo la sirvienta sospechosa. Y Camila, la dama de sociedad intachable. Con movimientos lentos y dignos, Elena se puso de pie. Lucas seguía agarrado a su pierna, llorando bajito. Elena metió la mano en el bolsillo derecho de su delantal azul. Sacó un pañuelo de papel arrugado. Nada más. No tengo nada, señor, dijo con voz firme. El otro, exigió Camila cruzándose de brazos del izquierdo. Elena metió la mano en el bolsillo izquierdo. Frunció el ceño. Sus dedos tocaron algo frío y metálico que no debería estar ahí, algo pesado. El pánico la invadió. Su mirada buscó la de Camila y encontró una sonrisa triunfal imperceptible para Alejandro, pero clara como el agua para ella. La trampa. En algún momento, en el forcejeo, o quizás antes, cuando Camila la empujó o se acercó, había deslizado el objeto. Sácalo, dijo Alejandro viendo la vacilación de Elena. Su voz se endureció. La esperanza se moría. Elena, con la mano temblando incontrolablemente, sacó el objeto. El brillo del oro y el cristal de zafiro resplandeció bajo la luz de la lámpara. Era el reloj. Un reloj de 50.000 en el bolsillo de una chica que no tenía para apagar la luz. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando la ventana rota. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La decepción fue física. Le dolió más que la pérdida del objeto. Se sintió estúpido, se sintió traicionado. Había creído en la bondad de esa mujer. Había estado a punto de enfrentarse a su prometida por ella y resultaba ser exactamente lo que Camila había dicho, una ladrona oportunista que usaba a su hijo como escudo. Lo sabía, gritó Camila victoriosa, arrebatándole el reloj de la mano a Elena. Llamaré a la policía ahora mismo. Quiero verla esposada. Yo no lo puse ahí, gritó Elena desesperada, mirando a Alejandro a los ojos. Señor, se lo juro por mi vida. Ella me lo puso. Es una trampa. Jamás le robaría. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, ya no había calidez en ellos. Solo había un muro de hielo, el mismo que usaba para despedir a ejecutivos incompetentes. Basta, dijo Alejandro. Su voz era tranquila, pero letal. No quiero escuchar ni una palabra más, pero señor, dije que basta. Rugió haciendo que todos saltaran. Se acercó a Elena, le arrancó las manos de Lucas con brusquedad y empujó a la chica hacia atrás, alejándola de su hijo. No te quiero cerca de él nunca más. Eres lo peor que ha entrado en esta casa de usar el dolor de un niño para robar. No tienes perdón. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. No le dolía la acusación de robo. Le dolía ver cómo Alejandro miraba a Lucas, convenciéndose a sí mismo de que la conexión entre ellos había sido una mentira. Una táctica de una criminal. No llames a la policía, Camila, dijo Alejandro dándole la espalda a Elena. No quiero escándalos. No quiero que Lucas pase por un interrogatorio. Sugirió hacia Elena una última vez, lárgate. Tienes 5 minutos para salir de mi propiedad. Si te vuelvo a ver cerca de mi hijo o de mi casa, te juro que usaré cada centavo que tengo para destruirte. Y créeme, tengo muchos.
Elena miró a Lucas. El niño estaba en el suelo, mirando a su padre con terror, sin entender por qué el hombre bueno estaba echando a su amiga. Lo siento, Lucas, susurró Elena con el corazón hecho pedazos. Lo siento tanto. Los guantes en el fango y el final de la inocencia. La expulsión fue rápida y brutal. No hubo tiempo para recoger sus cosas del cuarto de servicio. Camila se encargó de eso. Mientras Alejandro se quedaba en la habitación intentando calmar a un Lucas histérico, Camila bajó las escaleras detrás de Elena, escoltándola como si fuera una prisionera peligrosa. ¿Creíste que podías ganar?, susurró Camila en el oído de Elena mientras cruzaban el gran vestíbulo de mármol. Su tono era de pura satisfacción maligna. ¿Creíste que podías venir aquí con tu carita de ángel pobre y quedarte con mi vida? Elena se detuvo frente a la puerta principal. Se giró para mirar a la mujer que le había arruinado la vida en menos de 24 horas. A pesar de las lágrimas que le manchaban la cara, Elena se irguió. La dignidad de la honestidad le daba una altura que los tacones de Camila jamás alcanzarían. Usted ha ganado hoy, señora, dijo Elena con voz quebrada pero firme. Se queda con la casa, con el dinero y con el hombre, pero hay algo que nunca va a tener. Camila alzó una ceja burlona. Ah, sí. ¿Y qué es eso, muerta de hambre? El amor de ese niño. Lucas sabe quién es usted y el señor Alejandro tarde o temprano abrirá los ojos. Y cuando lo haga, su soledad será mucho más fría que mi pobreza. La sonrisa de Camila vaciló por una fracción de segundo. La verdad le picó. Furiosa, abrió la puerta principal de par en par. La tormenta afuera estaba en su apogeo. La lluvia caía en cortinas pesadas y grises. ¡Fuera!, gritó Camila, empujando a Elena hacia el pórtico mojado. Elena tropezó y cayó sobre los adoquines mojados de la entrada. El agua fría empapó su uniforme al instante. Se raspó las manos contra la piedra. Desde arriba, desde la ventana de la habitación de Lucas, se escuchó un grito desgarrador, animal, que atravesó el ruido de la lluvia y los truenos. Elena levantó la vista bajo la lluvia, vio la pequeña figura de Lucas golpeando el cristal de la ventana con las manos, abiertas aplastadas contra el vidrio detrás de él. La sombra de Alejandro lo apartaba de la ventana y cerraba las cortinas sellando la tumba. El vínculo se había roto físicamente, pero el grito quedó resonando en el aire. Elena se puso de pie lentamente. Estaba empapada, temblando de frío y de shock. Miró sus manos. Todavía llevaba puestos guantes amarillos de goma. En la confusión, en el caos, no se los había quitado. Eran su herramienta de trabajo, su segunda piel. Ahora parecían un símbolo ridículo de su ingenuidad. Con un gesto de rabia y dolor infinito, Elena se arrancó los guantes, los tiró al suelo, justo en el umbral de la mansión, sobre el felpudo con el escudo de armas de la familia. Los guantes quedaron allí, brillantes y amarillos contra el gris de la piedra mojada y el barro. Dos manchas de color en un mundo monocromático. Eran la prueba de que ella había estado allí, de que había limpiado, de que había curado y de que había sido desechada como basura. Adiós, Lucas, susurró al viento. Elena se dio la vuelta y empezó a caminar bajo la lluvia torrencial, bajando por el largo camino de entrada, sin paraguas, sin abrigo, sin dinero y con una acusación de robo sobre sus hombros. Cada paso la alejaba del niño que le había devuelto el sentido a su vocación y la acercaba a una realidad dura y cruel. Dentro de la casa, el silencio volvió a instalarse, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la apatía, era el silencio del rencor. Alejandro estaba sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Lucas se había acurrucado en el rincón más lejano de la habitación, debajo de un escritorio, y miraba a su padre con ojos de odio absoluto. Camila entró en la habitación, sacudiéndose unas gotas de lluvia imaginarias de su vestido. Ya está hecho, dijo con un suspiro de alivio. Mañana vendrán a desinfectar todo. Llamé a la agencia. Nos mandarán una niñera profesional, una señora mayor, inglesa, alguien adecuada. Alejandro no respondió. Miraba el suelo. Su mente racional le decía que había hecho lo correcto. Protegió a su hijo de una ladrona inestable. Pero su instinto le gritaba que acababa de cometer un crimen espiritual. Se levantó y caminó hacia la ventana. Abrió un poco la cortina. A lo lejos vio la figura diminuta de Elena, desapareciendo por el portón de hierro y luego bajó la vista hacia la entrada. Allí estaban los guantes amarillos tirados en el barro, siendo golpeados por la lluvia. Parecían dos manos amputadas pidiendo auxilio. Alejandro sintió una náusea repentina. Cerró la cortina de golpe. Prepara el viaje a Suiza, dijo Alejandro con la voz muerta. Nos vamos lo antes posible. No quiero estar en esta casa ni un minuto más. Camila sonrió a la espalda de su prometido. Había ganado. El niño se iría. La sirvienta había desaparecido y Alejandro estaba más vulnerable que nunca. Todo había salido perfecto, o eso creía ella, porque lo que Camila no sabía era que el crimen de Elena no se olvidaría y que en el bolsillo del pantalón de Lucas el niño guardaba algo que Elena le había dado en secreto días antes. Una pequeña foto instantánea que se habían tomado juntos jugando, donde ambos reían. Esa foto sería la semilla de la resistencia.
La mansión se apagó esa noche, pero la oscuridad era total. La luz se había marchado bajo la lluvia, dejando atrás solo un par de guantes de goma y una promesa rota. El silencio de la tumba y el fracaso del oro. Pasaron 3 días. 3 días que parecieron 3 siglos. La mansión, antes fría, ahora se había convertido en una morgue de lujo. Las cortinas estaban cerradas permanentemente, bloqueando cualquier rayo de sol que se atreviera a intentar entrar. El silencio era tan denso que se podía masticar, roto solo por el zumbido rítmico y monótono de las máquinas médicas. Alejandro estaba sentado en una silla incómoda de diseño minimalista al pie de la cama de su hijo. Llevaba la misma ropa desde hacía 2 días. Su barba de 3 días sombreaba un rostro demacrado, envejecido 10 años en 72 horas. Frente a él, la cama de Lucas parecía inmensa. Un océano de sábanas blancas tragándose el pequeño cuerpo del niño. Lucas no estaba jugando, no estaba mirando dibujos animados, estaba conectado a una vía intravenosa. Su piel, antes rosada, tenía ahora el color de la cera vieja. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto del techo, pero no había nadie detrás de ellos. La luz se había apagado. Señor Alejandro, dijo el doctor Valladares, el pediatra más caro de la ciudad, cerrando su maletín de cuero, con un chasquido suave pero definitivo. Alejandro levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre. Dígame que está mejor. Dígame que el suero está funcionando. El médico suspiró ajustándose las gafas. Se veía incómodo. No estaba acostumbrado a perder, y menos con clientes que pagaban sus honorarios en oro. Físicamente sus niveles de hidratación están estables. Pero, señor, tengo que ser brutalmente honesto con usted. La medicina occidental trata el cuerpo. Lo que tiene su hijo no está en mi manual. No me venga con filosofías, estalló Alejandro, poniéndose de pie y tirando la silla al suelo. Le pago para que lo cure. Tiene los mejores medicamentos. Tiene enfermeras las 24 horas. ¿Por qué se está apagando? Porque ha perdido la voluntad de vivir, Alejandro. Sentenció el médico con frialdad profesional. Se llama depresión anaclítica severa. Es común en niños que sufren una separación traumática de su figura de apego. El niño ha decidido desconectarse. Está dejándose morir de tristeza. No come porque no quiere. No habla porque no tiene a quien hablarle. Si esto sigue así, su corazón simplemente dejará de latir por falta de estímulo. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se acercó a la cama y agarró la manita inerte de Lucas. Estaba fría. Lucas susurró con la voz rota. Campeón, por favor. Papá está aquí. Mírame. Te compraré lo que quieras. Iremos a Disney. Iremos a la luna si quieres. Solo mírame. Lucas no parpadeó. Siguió mirando al techo, a un punto invisible, donde quizás en su imaginación veía una sonrisa cálida y unos guantes amarillos. La puerta de la habitación se abrió. Camila entró trayendo consigo una ráfaga de perfume caro que chocó violentamente con el olor antiséptico y desesperación del cuarto. Llevaba un vestido de cóctel negro impecable y unos pendientes de diamantes que destellaban con arrogancia. ¿Todavía siguen aquí?, preguntó Camila, mirando el reloj de su muñeca con impaciencia. Alejandro, el vuelo a Zurich sale mañana a primera hora. El doctor Valladares ya dijo que puede viajar con asistencia médica. Este ambiente es lo que lo tiene así. Necesita aire de montaña, no este drama constante. Alejandro se giró hacia ella. Por primera vez notó algo que su cejera de enamorado le había ocultado, la total ausencia de compasión en los ojos de esa mujer. Miraba a Lucas no como a un niño moribundo, sino como a una maleta estropeada que había que despachar. Se está muriendo, Camila, dijo Alejandro con voz grave. No seas melodramático, bufó ella, acercándose a la cama, pero sin tocar al niño. Es un berrinche prolongado. Los niños son manipuladores. Alejandro te está castigando. En cuanto llegue al internado y vea que sus trucos no funcionan, volverá a comer. Créeme, me lo agradecerás. Camila extendió la mano para acomodar el cuello de la pijama de Lucas. Un gesto más de control que de cariño. Vamos a ponerte guapo para el viaje, estorbó. Digo, cariño, corrigió rápidamente con una sonrisa falsa. En ese momento ocurrió algo mínimo pero devastador. Al sentir el tacto de Camila, el cuerpo inerte de Lucas reaccionó no con violencia. Ya no tenía fuerzas para eso, sino con un estremecimiento de repulsión puro. El monitor cardíaco, que había estado marcando un ritmo lento y constante, empezó a pitar aceleradamente. Bip, 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 bip. Suéltalo, gritó Alejandro, empujando la mano de Camila lejos del niño. Ay, estás histérico, se quejó ella frotándose la muñeca. Solo intentaba ayudar. Este niño y tú me estáis volviendo loca. Tengo la cena de la fundación esta noche y no puedo ir con esta energía negativa. La cena de Alejandro la miró incrédulo. Mi hijo está conectado a una máquina para no morir y tú estás pensando en una cena benéfica. Alguien tiene que mantener la imagen de esta familia mientras tú te hundes en la autocompasión, replicó ella con veneno. Me voy. Espero que, mañana cuando vuelva ya tengáis las maletas listas. No voy a perder ese vuelo privado. Camila dio media vuelta y salió, sus tacones repiqueteando como martillazos en el suelo de madera. El médico, que había observado la escena en silencio, negó con la cabeza suavemente y salió detrás de ella.
murmurando algo sobre ajustar la dosis del sedante. Alejandro se quedó solo de nuevo. Se derrumbó sobre el pecho de su hijo, llorando sin consuelo. Perdóname, Lucas. Perdóname, hijo mío. No sé qué hacer. Tengo todo el dinero del mundo y no sirvo para nada. Fue entonces cuando lo vio. La mano derecha de Lucas, la que no tenía la vía puesta, estaba cerrada en un puño apretado. Alejandro nunca había intentado abrirlo, respetando el poco espacio que le quedaba al niño. Pero ahora, movido por una curiosidad dolorosa, acarició los dedos rígidos. ¿Qué tienes ahí, campeón? Susurró con suavidad infinita. Fue abriendo los deditos de Lucas uno por uno. El niño opuso una débil resistencia, pero estaba demasiado débil. Cuando la mano se abrió, cayó sobre la sábana un pedazo de papel fotográfico arrugado. Doblado y manoseado hasta desgastar los bordes, Alejandro lo tomó, lo alisó con cuidado. Era una foto instantánea de esas que sacan las cámaras de juguete. La imagen estaba un poco borrosa y oscura, pero se veía claramente. Era una selfie mal encuadrada. En primer plano, la cara de Lucas sonriendo con la boca abierta, mostrando sus dientes de leche, con los ojos brillantes de felicidad y pegada a su mejilla. La cara de Elena. Ella también sonreía con el pelo un poco alborotado y hacía el signo de la victoria con sus dedos enguantados en amarillo. Al pie de la foto, con letra infantil y torpe, Lucas había escrito con rotulador permanente una sola palabra sobre el borde blanco. Mamá de Alejandro sintió que le arrancaban el corazón del pecho sin anestesia. Esa foto era la prueba irrefutable. No había manipulación, no había maldad, había amor puro, un amor que él había expulsado a la calle bajo la lluvia. Basándose en la palabra de una mujer que se preocupaba más por una cena que por la vida de un niño. Miró a Lucas. Una lágrima solitaria rodaba por la sien del niño. Lucas no estaba mirando al techo, estaba mirando la foto en la mano de su padre con una expresión de súplica muda. «Devuélveme a mi madre». Alejandro besó la foto y se la puso de nuevo en la mano a su hijo, cerrándole los dedos con ternura. «Te prometo, te juro por Dios, Lucas, que voy a arreglar esto». Se levantó. Ya no lloraba. Sus lágrimas se habían secado, reemplazadas por una furia fría y calculadora. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con sus propios ojos qué había pasado realmente en esa habitación hace 3 días. Necesitaba justificar lo que iba a hacer. Salió de la habitación dejando a Lucas aferrado a su tesoro y caminó hacia el despacho de seguridad con paso firme. La casa tembló a su paso. El patriarca había despertado el ojo que todo lo ve y la caída de la máscara. El cuarto de seguridad estaba en el sótano, un búnker climatizado lleno de pantallas y servidores que zumbaban suavemente. Alejandro entró y cerró la puerta con llave. No quería interrupciones. Se sentó frente a la consola principal. Sus manos volaron sobre el teclado, introduciendo la contraseña de administrador que solo él conocía. Acceso concedido. Alejandro respiró hondo. Tenía miedo. Miedo de encontrar la confirmación de que Elena era una ladrona, porque eso significaría que su hijo amaba a una criminal. Pero tenía más miedo aún de encontrar lo contrario, que él había sido el verdugo de una inocente. Jueves, 14 de octubre, murmuró para sí mismo, buscando la fecha del incidente. 160 horas. Seleccionó las cámaras de la segunda planta, específicamente la cámara del pasillo, que enfocaba la puerta de la habitación de Lucas y la cámara oculta dentro de su propia habitación principal. Una medida de seguridad que había instalado años atrás por los cuadros valiosos y que Camila desconocía. Primero abrió el archivo de la cámara principal. Dormitorio de Alejandro. Hora las 16:15, la imagen en alta definición apareció en la pantalla central. Vio a Camila entrar en la habitación. Estaba sola. Elena no estaba allí. Camila caminó hacia la cómoda. Alejandro aguantó la respiración. Vio cómo ella abría el joyero. Vio cómo sacaba el reloj. «Patek Philippe, ¿qué haces?», susurró Alejandro a la pantalla. Camila sostuvo el reloj un momento, mirando su reflejo en el espejo. Sonrió. No era una sonrisa de admiración. Era una mueca maquiavélica. Luego, en lugar de guardarlo en la caja fuerte, como había dicho, se lo metió en el bolsillo de su vestido. Salió de la habitación. Alejandro sintió una arcada. Ella tenía el reloj. Elena nunca lo tocó. Rebobinó y adelantó hasta las 16:45. La hora del ataque. Cambió a la cámara del pasillo. La imagen en blanco y negro mostraba el pasillo largo y elegante. Vio a Camila arrastrando a Lucas por el brazo. El niño intentaba frenar con los pies, pero ella era más fuerte. El audio de esta cámara estaba activado. Alejandro subió el volumen. «Ya estoy harta de ti», se escuchó la voz de Camila distorsionada pero clara. «Eres un inútil, igual que tu madre, siempre llorando». Alejandro se llevó las manos a la boca. Nunca, jamás había escuchado a Camila hablar así. Delante de él, ella era pura dulzura y paciencia fingida. En la pantalla, Camila empujó a Lucas dentro de su habitación con violencia. El niño cayó al suelo. Ella cerró la puerta de golpe y giró la llave. «Quédate ahí y muérete si quieres», gritó Camila a la puerta cerrada. Alejandro golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar un bolígrafo. «Monstruo, me iba a casar con un monstruo.
El video continuó. Se veían los minutos pasar. Se escuchaban los golpes de Lucas dentro de la habitación, cada vez más frenéticos, pum, pum, pum. Y entonces apareció Elena. Venía corriendo desde las escaleras de servicio con el delantal puesto y la cara llena de angustia. Señora, se escuchó la voz de Elena. El niño Alejandro vio toda la escena con una claridad dolorosa. Vio cómo Elena suplicaba, vio cómo Camila se burlaba bloqueando la puerta cruzada de brazos mientras Lucas se asfixiaba al otro lado. Vio el momento exacto en que Elena empujó a Camila. No fue un ataque, fue desesperación. Vio a Elena agarrar la estatua y romper la cerradura. Vio cómo entraba corriendo sin importarle las consecuencias, solo para salvar a su hijo. Y luego el detalle final, el golpe de gracia. Mientras Elena estaba dentro atendiendo a Lucas y antes de que Alejandro llegara, se veía su sombra acercándose por el fondo del pasillo. Camila se levantó del suelo, se arregló el pelo, miró hacia el pasillo para asegurarse de que Alejandro aún no llegaba y entonces, con una rapidez de carterista profesional, sacó el reloj de su propio bolsillo. Entró en la habitación sigilosamente. Se agachó detrás de Elena, que estaba de espaldas ocupada con el niño, y deslizó el reloj dentro del bolsillo del delantal de la sirvienta. Alejandro congeló la imagen en ese preciso fotograma, la mano de Camila metiendo la prueba del hito, la cara de Elena desenfocada en primer plano, llorando sobre el niño. Alejandro se echó hacia atrás en la silla, temblando incontrolablemente. Todo había sido una mentira. Cada palabra, cada lágrima de Camila, cada acusación. Elena no era una ladrona. Elena era una heroína. Había entrado en la boca del lobo para salvar a su hijo, sabiendo que le costaría el trabajo. Yele le había pagado humillándola, llamándola delincuente y echándola a la calle como a un perro. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Recordó los guantes amarillos tirados en el barro. Recordó la mirada de decepción de Lucas. Había estado a punto de enviar a su hijo a un país extraño, lejos de la única persona que lo amaba, y condenarlo a una vida de soledad, solo para complacer a la mujer que lo maltrataba en secreto. Alejandro se levantó. La silla cayó al suelo con estrépito. Ya no temblaba, ahora era un hombre con una misión sagrada. Sacó su teléfono, marcó un número. Preparen el coche, ordenó. Su voz sonaba gutural, irreconocible. Y quiero la dirección de la empleada Elena. La dirección real, no la de la agencia. Búsquenla en los archivos de seguridad social. Ahora, luego miró la pantalla una última vez al rostro congelado de Camila, sonriendo mientras sembraba la evidencia. Se acabó la fiesta, Camila, dijo al aire vacío. Y vas a pagar cada lágrima que mi hijo derramó. Alejandro salió del cuarto de seguridad, subió las escaleras, no caminando, sino devorando los escalones. Iba a la habitación de invitados, donde Camila dormía plácidamente, soñando con Suiza y con millones. Iba a despertarla, y no iba a ser un despertar agradable. La furia del justiciero y el viaje al infierno. Alejandro subió las escaleras como un espectro vengativo. No corría, pero sus pasos eran pesados, definitivos, haciendo crujir la madera de la vieja mansión. En su mano derecha, el teléfono con el video de seguridad pesaba como un arma cargada. En su pecho, el corazón le latía con una violencia que le dolía en las costillas, una mezcla de culpa corrosiva y una ira volcánica que llevaba años dormida. Llegó a la puerta de la habitación de invitados. No llamó. No había cortesía que valiera para lo que estaba a punto de hacer. De una patada seca y bruta, abrió la puerta. El estruendo hizo que Camila, que dormía plácidamente con un antifaz de seda rosa, saltara en la cama con un grito ahogado. ¿Qué? ¿Quién está ahí?, chilló, arrancándose el antifaz, desorientada por la luz del pasillo que cortaba la oscuridad del cuarto. Alejandro entró y encendió la luz principal. El brillo repentino cegó a Camila por un momento. Cuando sus ojos se enfocaron, vio a su prometido al pie de la cama. Pero no era el Alejandro dócil y cansado de siempre. Era un hombre con la mirada oscura, tormentosa, con las venas del cuello marcadas. Alejandro, empezó ella, bajando el tono, intentando recomponer su postura seductora. Amor, me asustaste. ¿Qué pasa? Es el niño. Ya pasó lo inevitable. Esa pregunta, esa esperanza velada de que Lucas hubiera muerto o colapsado definitivamente, fue la gota que derramó el vaso. Alejandro no dijo nada, avanzó hacia la cama, agarró la maleta Louis Vuitton, que Camila ya tenía medio preparada para su ida sobre una banqueta, y la lanzó con fuerza contra la pared. El sonido del cuero caro, golpeando el yeso, y los frascos de perfume, rompiéndose dentro, fue ensordecedor. ¿Estás loco?, gritó Camila, retrocediendo contra el cabecero, cubriéndose con la sábana. ¿Qué te pasa? Alejandro le puso el teléfono delante de la cara, casi tocándole la nariz. En la pantalla se reproducía en bucle el momento exacto. Camila sacando el reloj de su propio bolsillo y metiéndolo en el delantal de Elena. Lo vi todo, Camila, dijo Alejandro. Su voz era un susurro gutural, terrorífico.
Vi cómo lo maltrataste. Vi cómo lo enterraste. Vi cómo plantaste el reloj. El color desapareció del rostro de Camila más rápido que si le hubieran sacado la sangre. Abrió la boca para negar, para inventar una excusa, pero la evidencia era irrefutable. Su mente calculadora colapsó. Alejandro, espera, ¿puedo explicarlo? Balbuceó con las manos temblando. Lo hice por nosotros. Esa mujer era un peligro. Iba a separarnos. Tú no estabas pensando con claridad. Tuve que hacerlo para salvar nuestra relación. Salvar nuestra relación torturando a mi hijo. Rugió Alejandro. La agarró del brazo sin delicadeza y la sacó de la cama. Me haces daño, chilló ella. Más daño le hiciste tú a un niño de 3 años. Alejandro la arrastró hacia la puerta. No le importó que estuviera descalza. No le importó que llevara un pijama de seda fino. La humanidad que él tenía se había reservado toda para su hijo y para la mujer que había expulsado bajo la lluvia. Tienes 5 minutos, le gritó empujándola hacia el pasillo. 5 minutos para sacar tu basura de mi casa. Si encuentro un solo zapato tuyo, lo quemo. Y si te vuelvo a ver, Camila, si te atreves a acercarte a mí o a mi hijo, entregaré este video a la policía y a toda la prensa rosa que tanto adoras. Te haré famosa, te lo juro. Serás la madrastra malvada más odiada del país. Camila, tirada en el suelo del pasillo, miró a Alejandro y comprendió que había perdido. No había negociación posible, el muro de dinero y poder que ella creía haber conquistado se había vuelto en su contra. Eres un idiota, escupió ella con lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Te vas a quedar solo con ese niño defectuoso. Nadie os va a querer. Esa sirvienta solo quería tu dinero. Alejandro la miró con asco, como ¿quién mira a un insecto? Prefiero la soledad digna que tu compañía venenosa. Fuera. Dejó a Camila gritando y maldiciendo en el pasillo, mientras el personal de servicio, que había escuchado los gritos, asomaba tímidamente las cabezas. Disfrutando en secreto de la caída de la tirana, Alejandro corrió hacia la habitación de Lucas, entró. El niño seguía despierto, aferrado a la foto arrugada, con los ojos fijos en la puerta esperando. Alejandro se acercó a la cama y con movimientos rápidos y decididos, arrancó el esparadrapo que sujetaba la vía intravenosa en la mano de Lucas. La máquina pitó alarmada. Pero Alejandro la apagó de un golpe. Se acabó, campeón, dijo Alejandro envolviendo a Lucas en una manta gruesa de lana. Lo levantó en brazos. El niño no pesaba nada, era un pajarito frágil. Se acabaron los médicos, se acabaron las brujas. Lucas lo miró confundido, pero esperanzado. Apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «Mamá», preguntó el niño con un hilo de voz. Alejandro tragó saliva reteniendo las lágrimas. «Vamos a buscarla, Lucas. Vamos a buscar a Elena y no vamos a volver sin ella». Bajó las escaleras con su hijo en brazos, pasando por delante de Camila, que intentaba meter vestidos en una bolsa de basura mientras lloraba histéricamente. Alejandro ni la miró, cruzó la puerta principal, salió a la noche lluviosa y subió a su camioneta blindada, ignorando al chofer que corría para abrirle la puerta. «Yo conduzco», dijo Alejandro. Arrancó el motor. El GPS del coche iluminó la cabina. Alejandro tecleó la dirección que su equipo de seguridad le había enviado. Barrio San Judas, sector 4. Pasaje de los Olvidados. El nombre del lugar lo decía todo. Era una zona roja, un lugar donde la policía entraba con miedo y donde los millonarios como él solo veían en las noticias. Alejandro pisó el acelerador, la camioneta rugió devorando el asfalto mojado, alejándose de la mansión. Alejándose de la seguridad. Adentrándose en la oscuridad de la ciudad para buscar la única luz que les quedaba. El viaje fue un descenso a los infiernos urbanos, a medida que se alejaban del centro financiero. Las luces de neón desaparecían, reemplazadas por farolas rotas y calles llenas de baches. Los edificios de cristal daban paso a casas de ladrillo sin terminar, techos de chapa y perros callejeros buscando refugio de la tormenta. Lucas miraba por la ventanilla, fascinado y asustado. Nunca había visto el mundo real. «Elena, ¿acaso aquí?», preguntó el niño. «Sí, hijo. Aquí vive la persona más rica que conocemos», respondió Alejandro, sintiendo vergüenza de su propia ignorancia. Él vivía en una burbuja. Elena vivía aquí luchando cada día y aún así tenía más amor para dar que toda la gente de su círculo social junta. El GPS anunció ha llegado a su destino. Alejandro detuvo la camioneta frente a una pequeña casa de color verde descolorido. La pintura se descascaraba por la humedad. Había una reja oxidada y un pequeño jardín delantero que era más barro que césped, pero donde se veían desafiantes unas macetas con flores cuidadosamente cuidadas. La lluvia golpeaba el techo del vehículo como piedras. Alejandro miró la casa. No había luces encendidas, salvo un débil resplandor amarillo en una ventana lateral. «Quédate aquí, Lucas. Está lloviendo muy fuerte, papá va a llamar a la puerta». «No», gritó Lucas aferrándose al brazo de su padre con una fuerza sorprendente. «Yo voy».
Alejandro miró los ojos decididos de su hijo. Entendió que no podía dejarlo. Este era su viaje también. Está bien, vamos juntos. Alejandro se quitó su chaqueta de cachemir de cero y cubrió con ella la cabeza y el cuerpo de Lucas. Abrió la puerta y bajó al barro. Sus zapatos italianos se arruinaron en el primer paso, hundiéndose en un charco de agua sucia. No le importó. Corrió hacia el lado del pasajero, sacó a Lucas y lo cargó contra su pecho, protegiéndolo del diluvio. Corrieron hacia la reja. Estaba abierta. Llegaron a la puerta de madera hinchada por la humedad. Alejandro golpeó con los nudillos. Toc, toc, toc. Nadie respondió, solo el sonido de la lluvia y un trueno lejano. Elena, gritó Alejandro golpeando más fuerte. Elena, por favor. Se oyó un ruido dentro, pasos lentos, una tos seca. La puerta se abrió unos centímetros con el chirrido de bisagras oxidadas. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas y los ojos cansados, asomó la cabeza. Llevaba un chal de lana y miraba con desconfianza al hombre empapado y al bulto que llevaba en brazos. ¿Quién es? ¿Qué quieren? No tenemos dinero, dijo la mujer con voz temerosa. Señora, busco a Elena, dijo Alejandro jadeando con el agua chorreándole por la cara. Soy Alejandro, su antiguo jefe. La expresión de la mujer cambió de miedo a indignación. Abrió la puerta de golpe de usted, dijo con desprecio. Usted es el hombre que la echó como a una perra bajo la lluvia. El que la acusó de ladrona, lárguese de aquí. Ya le hizo suficiente daño. Ella ha estado llorando 3 días seguidos. Tiene fiebre por su culpa. La mujer intentó cerrar la puerta en sus narices. Espero, gritó Alejandro poniendo el pie para bloquear la puerta. Sabía que era un gesto agresivo, pero estaba desesperado. No vengo a hacerle daño. Vengo a pedir perdón. Vengo de rodillas si hace falta. Mi hijo se muere sin ella. La mujer dudó al escuchar la mención del niño. Miró el bulto bajo la chaqueta. En ese momento, Lucas sacó la cabecita de debajo de la tela cara. Estaba despeinado, pálido, pero sus ojos azules brillaban con urgencia. Elena, preguntó Lucas a la anciana. La madre de Elena se llevó una mano a la boca. La dureza de su rostro se derritió al ver la inocencia del niño. Santo Dios, pasen antes de que se enferme la criatura. El clímax emocional y la cura del corazón. La casa por dentro era pequeña, extremadamente humilde, pero impecablemente limpia. Olía a hierbas medicinales y a cera de piso. Había goteras en el techo y cubos de plástico colocados estratégicamente para recoger el agua. Plic, plic, plic. El sonido de la pobreza digna. Alejandro entró sintiéndose un gigante torpe en ese espacio reducido. El agua de su ropa goteaba en el suelo, que Elena seguramente había limpiado de rodillas muchas veces. Está en su cuarto, dijo la madre señalando una cortina de tela que separaba un ambiente. No ha querido comer. Dice que le falló al niño, que es culpa suya si le pasa algo. Alejandro sintió una punzada en el corazón, tan aguda que casi se dobla. Elena, enferma y pobre, se sentía culpable por su hijo, mientras él, rico y poderoso, había sido el verdadero culpable. Alejandro caminó hacia la cortina. Lucas se removió en sus brazos queriendo bajar. Alejandro lo puso en el suelo. El niño, tambaleándose un poco por la debilidad de días, sin comer bien, caminó hacia la tela. Lucas apartó la cortina con su manita allí. En una cama estrecha, tapada con mantas viejas, estaba Elena. Estaba pálida, con ojeras profundas, temblando ligeramente por la fiebre. Tenía los ojos cerrados. Sobre la mesita de noche, junto a un vaso de agua y unas medicinas baratas, estaban los guantes amarillos. Los había recuperado, los había limpiado. Eran su único recuerdo. Elena, susurró Lucas. Elena abrió los ojos lentamente. Al principio pensó que era una alucinación por la fiebre. Vio al niño rubio de pie a los pies de su cama, mojado, mirándola como si ella fuera la Virgen María. Lucas, su voz era un graznido débil. Elena, gritó Lucas y corrió hacia la cama. Se subió a ella con dificultad y se lanzó sobre el pecho de la mujer, abrazándola con una desesperación que rompió el último dique de contención de Alejandro. Elena reaccionó por instinto. Sus brazos, aunque débiles, rodearon al niño. Enterró la cara en el cuello mojado de Lucas, oliendo su aroma a lluvia y a jabón caro. Lucas, mi niño, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí? Lloraba ella besándole la cabeza, las manos, la cara. Pensé que no te volvería a ver. Pensé que te habían llevado lejos. Papá trajo, dijo Lucas, señalando hacia la entrada del cuarto. Elena levantó la vista. Vio a Alejandro parado junto a la cortina. El hombre arrogante, el millonario intocable. Estaba allí en su habitación de techo de chapa, con el traje de cero arruinado, el pelo pegado a la frente y lágrimas corriendo por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Alejandro dio un paso adelante, sin importarle el barro, sin importarle su estatus, y solo impensable. Se arrodilló. Hincó ambas rodillas en el suelo de cemento frío junto a la cama de su ex empleada. Bajó la cabeza, humillado, derrotado, pero renacido. Perdóname, Elena, dijo Alejandro. Su voz se rompió en un sollozo. Fui un ciego, fui un estúpido. Vi el video, vi lo que Camila hizo. Sé que eres inocente, sé que tú lo salvaste.
Elena lo miró aturdida, acariciaba la espalda de Lucas, que no paraba de llorar de felicidad contra su pecho. Señor, levántese, por favor. No tiene que hacer eso. Sí, tengo, insistió él sin levantar la cabeza. Te humillé, te acusé de lo peor, te eché a la calle y tú solo querías amar a mi hijo. No tengo dinero en el banco que alcance para pagar el daño que te hice. Pero estoy aquí para suplicarte, no que vuelvas a trabajar para mí, sino que nos salves. Alejandro levantó la vista. Sus ojos negros se encontraron con los miel de ella. Lucas estaba dejando morir. Elena. Los médicos no podían hacer nada, solo tú. Tú eres su medicina y me he dado cuenta. Hizo una pausa tragando saliva. Que tú eres la única verdad que ha entrado en nuestras vidas. Elena miró al hombre poderoso arrodillado. Podría haber sentido rencor, podría haberlo echado, gritándole todo el dolor que había sentido. Tenía derecho, pero miró a Lucas. El niño había dejado de llorar, estaba acurrucado contra ella, chupándose el dedo con una paz en el rostro que no había tenido en años. El corazón de Elena, grande y tonto, no sabía odiar. Señor Alejandro, dijo ella suavemente, yo no necesito su dinero, nunca lo necesité. Yo quiero a Lucas. Si él me necesita, yo estoy aquí. Él te necesita, dijo Alejandro tomando la mano de Elena entre las suyas. Sintió la piel callosa por el trabajo, caliente por la fiebre. Y yo creo que también te necesito para que me enseñes a ser el padre que él merece. Para que me enseñes a ver lo que realmente importa. Lucas se incorporó en la cama, miró a su padre arrodillado y luego a Elena. Tomó la mano de Alejandro y la puso sobre la mano de Elena. Las unió. Familia, dijo Lucas. La palabra quedó flotando en el aire, húmedo de la habitación. No amiga, no niñera, familia. Era una sentencia, un decreto dictado por la inocencia de un niño que veía lo que los adultos tardaban años en comprender. Alejandro apretó la mano de Elena. Ella no la retiró. Hubo una corriente eléctrica, no pasión desenfrenada, sino de reconocimiento mutuo. Dos almas heridas que se encontraban sobre las ruinas de sus errores y prejuicios. Vuelve a casa, Elena, pidió Alejandro, no como empleada. Vuelve como parte de nosotros. Te cuidaremos, te curaremos esa fiebre y cuidaremos a tu madre también. Nunca más te faltará nada. Te doy mi palabra de honor. Elena sonrió entre lágrimas. Miró sus guantes amarillos en la mesa de noche. Ya no los necesitaría para protegerse. Ahora tenía dos manos fuertes que la sostenían. Si Lucas quiere, empezó ella. Sí, gritó Lucas saltando en la cama. Casa con Elena. Alejandro se rió, una risa liberadora que le limpió el alma. Se puso de pie y se sentó en el borde de la cama, abrazando a los dos, al niño y a la mujer. En esa casita pobre, bajo la lluvia torrencial, Alejandro se sintió por primera vez en su vida verdaderamente rico. La tormenta fuera seguía rugiendo, pero dentro la calma había llegado para quedarse. El contrato se había sellado, no con tinta y abogados, sino con lágrimas y perdón. El amanecer, la justicia y el verdadero tesoro. La tormenta cesó durante el viaje de regreso. Fue como si el cielo, habiendo llorado todo lo que tenía que llorar junto con ellos, decidiera limpiar la atmósfera para el nuevo comienzo. La camioneta blindada se deslizó por las grandes puertas de hierro de la mansión. Pero esta vez la sensación al entrar no fue de opresión, sino de reconquista. Alejandro detuvo el vehículo frente a la escalinata principal. No esperó al servicio, bajó y abrió la puerta trasera. Doña Marta, la madre de Elena, miraba la inmensa fachada con la boca abierta, intimidada. No se preocupe, doña Marta, dijo Alejandro, ofreciéndole la mano con una caballerosidad que nunca había usado con las damas de alta sociedad. Esta casa es grande, pero estaba vacía. Ahora con ustedes aquí, por fin estará llena. Elena bajó aún débil, apoyada en el brazo de Alejandro. Lucas no se separaba de su pierna, vigilando a su padre como un halcón, asegurándose de que no soltara a su mamá. Al entrar en el vestíbulo, el personal estaba alineado. Habían escuchado los gritos de Camila, habían visto su expulsión y ahora veían regresar al patrón mojado y lleno de barro, trayendo a la chica de limpieza despedida como si fuera una reina. Roberto llamó a Alejandro al mayordomo principal. Sí, señor, respondió el hombre, mirando con asombro los zapatos embarrados de Alejandro sobre las alfombras persas. Preparen la suite azul, la principal de invitados. Quiero sábanas nuevas, calefacción al máximo y llamen al doctor Valladares. Que venga inmediatamente, pero no para mi hijo, para Elena. Y que traigan una cena caliente para doña Marta. Pero, señor, Roberto titubeó mirando el uniforme sucio de Elena. La suite azul para ella. Alejandro se detuvo y miró a todo su personal. A partir de hoy, Elena y su madre son familia. ¿Quién no las trate con el respeto que se merecen?
¿Puede recoger sus cosas y largarse por la misma puerta que la señora Camila, ¿entendido? Un coro de sí, señor, resonó en el vestíbulo. Hubo sonrisas discretas entre las cocineras. Todos sabían quién era la buena en esta historia. Semana 1, la recuperación. Los días siguientes fueron de una ternura sanadora. Elena no tuvo que levantar un solo dedo. Pasó 3 días en cama, recuperándose de la gripe y del agotamiento emocional, pero no estaba sola. Lucas instaló su campamento base en la alfombra de la suite azul. Llevó todos sus juguetes allí. Se negaba a dormir en su cuarto. Alejandro mandó poner una cama pequeña al lado de la de Elena. Doctor Lucas, es hora de la medicina de la paciente, decía Alejandro entrando con una bandeja de sopa y antibióticos. Lucas, muy serio, tomaba la cuchara. Abre la boca, Elena, ordenaba el niño. Elena obedecía sonriendo, con el color volviendo poco a poco a sus mejillas. Alejandro se sentaba en un sillón cercano, trabajando desde su tablet, pero en realidad pasaba las horas observándolos. Veía cómo Lucas florecía. El niño hablaba cada día más. Ya no había gritos ni silencios prolongados, había risas. Una tarde, mientras Elena dormía la siesta, Alejandro se encontró con doña Marta en el jardín. La mujer estaba podando unas rosas por costumbre de no poder estar quieta. Señor Alejandro, dijo ella limpiándose las manos en el delantal. No sé cómo agradecerle todo esto. Los médicos, la comida, es demasiado. No, Marta, respondió él acercándose. Yo soy el que está en deuda. Su hija le devolvió la vida a mi hijo. Eso no tiene precio. Pero quería decirle algo. He estado investigando. Sé que la acusación del reloj la preocupó mucho. Alejandro sacó un sobre. Camila intentó vender la historia a una revista. Dijo que yo había perdido la cabeza por una sirvienta ladrona. Doña Marta palideció. Ay, Dios mío, esa mujer es el tranquila, mis abogados se encargaron. Le mostramos el video de seguridad a sus abogados. Si ella abre la boca, irá a la cárcel por maltrato infantil y difamación. Se ha ido del país. No volverá a molestarles nunca. Marta suspiró aliviada. Alejandro miró hacia la ventana de la habitación de Elena. Marta, tengo miedo. Miedo usted, un hombre que tiene edificios con su nombre. Tengo miedo de que, cuando Elena se recupere, quiera irse. Sé que la traté mal. Sé que le fallé. No quiero obligarla a quedarse, pero no sé si podré soportar que se vaya. Marta sonrió. Una sonrisa sabia de madre que ha visto mucho. Señor, mi hija es buena, pero no es tonta. Si se quedó aquella vez a romper la puerta, no fue por el sueldo. Y si le brillan los ojos cuando usted entra en el cuarto, no es por la sopa que le trae. Usted es ciego para algunas cosas, pero el corazón no miente. Pregúntele. Mes 3. La transformación de Elena ya estaba totalmente recuperada. Había intentado volver a ponerse el uniforme, pero Alejandro se lo prohibió terminantemente. Ese uniforme se quemó, mintió él. Aunque en realidad lo había guardado, Elena empezó a estudiar. Alejandro le pagó la matrícula en la universidad para estudiar pedagogía infantil, su sueño frustrado, pero seguía viviendo en la casa. No como empleada, sino como una especie de tutora, compañera y pilar emocional del hogar. La relación entre ellos creció lento como un fuego controlado. Había roces de manos en la cena, miradas largas sobre la cabeza de Lucas. Mientras veían una película, conversaciones hasta la madrugada en la terraza, hablando no de negocios o limpieza, sino de sueños, de miedos, del pasado. Alejandro descubrió que Elena era inteligente, divertida y tenía una visión del mundo que él en su torre de marfil desconocía. Elena descubrió que, detrás del traje caro, Alejandro era un hombre solitario que solo quería proteger a los suyos. El punto de inflexión llegó una noche de verano. Habían organizado una pequeña fiesta de cumpleaños para Lucas. Solo ellos tres y doña Marta. Nada de alta sociedad. Lucas sopló las 4 velas. ¿Qué pediste?, preguntó Elena, limpiándole un poco de merengue de la nariz. ¿Qué papavese a Elena?, dijo Lucas con total naturalidad delante de todos. El silencio cayó sobre la mesa. Doña Marta soltó una risita y se fue discretamente a la cocina a buscar más hielo. Alejandro y Elena se quedaron solos con la cara roja como tomates. Lucas, satisfecho con su caos, se fue a jugar con su coche nuevo. Los niños siempre dicen la verdad, murmuró Alejandro nervioso. Elena bajó la mirada jugando con la servilleta. A veces piden cosas imposibles. ¿Es imposible?, preguntó Alejandro. Su voz cambió. Se volvió grave, intensa.
Elena levantó la vista. Somos de mundos distintos, Alejandro. La gente hablará. Dirán que soy la cazafortunas. Dirán que usted bajó de nivel. Alejandro se levantó, rodeó la mesa y le tendió la mano. Que hablen, que digan lo que quieran. He vivido toda mi vida preocupado por el nivel, Elena, y casi pierdo a mi hijo por eso. Mi nivel, mi verdadero nivel es estar a tu altura. Tú eres la que tiene clase aquí, la clase del alma. Elena tomó su mano, se puso de pie. Alejandro, no hubo más palabras. Alejandro la tomó por la cintura y la besó. No fue un beso de película de Hollywood. Fue un beso de hambre, de alivio, de dos náufragos que por fin encuentran tierra firme. Fue la confirmación de que la jerarquía de la casa se había roto para siempre, reemplazada por la democracia del amor. Epílogo. Un año después, la escena final. La cámara se abre con la misma toma que inició esta historia, pero los detalles han cambiado, transformando el significado de la imagen. Estamos de nuevo en la lujosa habitación principal. La luz es dorada de atardecer. En primer plano, sobre la cama inmensa, hay un marco de cristal elegante. Dentro del marco, conservados como una reliquia de museo, están los guantes de goma amarillos. Debajo una pequeña placa dorada dice: las manos que nos salvaron. Al fondo vemos la cama. Elena está acostada boca abajo riendo, pero ya no lleva el uniforme azul de poliéster. Lleva un vestido blanco de verano, sencillo y hermoso. Su cabello está suelto, brillando bajo la luz. Lucas, ahora de 5 años, más alto y fuerte, está saltando sobre la cama a su alrededor. Ya no juega en silencio. Ataque de cosquillas, grita el niño lanzándose sobre ella. Elena ríe a carcajadas, una risa libre y dueña de su destino. Ayuda, me atacan. Grita ella fingiendo indefensión. Alejandro entra en la habitación. Ya no lleva el traje rígido de negocios, lleva unos pantalones de lino y una camisa remangada. Se ve más joven, más relajado. Trae una bandeja con helados. Al ver la guerra de cosquillas, deja la bandeja sobre la cómoda y se lanza él también a la cama. Refuerzos. Grita Alejandro uniéndose al abrazo grupal.
Los tres ruedan por las sábanas de seda, que ya no importan si se arrugan o se manchan. Son una maraña de brazos y risas. Cuando se calman, quedan acostados mirando al techo, respirando agitadamente. Lucas está en medio con una mano agarrando a Elena y la otra a Alejandro. Papá, dice Lucas de repente. Sí, campeón, ¿verdad que somos ricos? Alejandro se gira para mirar a su esposa. Mira su vientre, donde apenas empieza a notarse una pequeña curva, la promesa de un nuevo miembro de la familia que viene en camino. Mira la felicidad en los ojos de Elena. Una mujer que limpiaba pisos y ahora limpia sus tristezas. Alejandro sonríe y es la sonrisa más verdadera de su vida. Sí, hijo, responde Alejandro besando la frente de Elena. Somos multimillonarios, pero no por el dinero del banco, sino porque tenemos algo que el dinero no puede comprar. La cámara se aleja lentamente, saliendo por la puerta de la habitación, recorriendo el pasillo, donde una vez hubo gritos y puertas rotas, bajando por las escaleras iluminadas por el sol y saliendo hacia el jardín, donde doña Marta juega con el perro. La pantalla se va a negro con una última frase escrita en blanco. El amor no mira el uniforme, mira el corazón que late debajo, pin.